Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Yo estoy súper emocionado /diagonal porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Y por si no lo sabían, en este canal amamos el mundo de las novelas turcas y por supuesto, todo lo que se mueve alrededor de ellas, ¿verdad? Así que prepárense porque hoy vamos a hablar de una bomba de esas que explotan en el mundo del entretenimiento turco y que han encendido todas las alarmas. Sí, amigos y amigas. Prepárense para chismear y enterarnos de todos los detalles sobre el nuevo romance turco que está dando de qué hablar. Estamos hablando de Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Prepárense para el análisis. Pero antes de empezar a sumergirnos en este chisme jugoso, no puedo dejar de pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí o incluso si ya nos conocen, pero aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre novelas turcas, noticias de actores, chismes y mucho más. Es gratis y nos ayudan un montón. Así que ya saben. Ahora sí, arrancamos con el tema principal. Como les decía, el mundo de las series turcas es apasionante, no solo por las historias que nos cuentan, sino también por los romances, las intrigas y, por supuesto, los rumores que surgen entre los actores y actrices. Y en esta ocasión, la atención se ha centrado en dos figuras muy queridas, Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Para aquellos que no los conocen, Mert Demir es un cantante y compositor turco con muchísimo talento. Su música es conocida por su estilo único, que mezcla pop con toques de soul y R&B. Tiene una voz increíble y ha conquistado a miles de fans con sus canciones pegadizas y letras profundas. Seguro que han escuchado alguna de sus canciones, son buenísimas. Su música es un reflejo de su personalidad, carismática, melancólica y con una energía que te atrapa desde el primer acorde. Ha sido nominado a varios premios y sus conciertos se agotan rápidamente, lo que demuestra la gran popularidad que tiene en Turquía. Su estilo es sofisticado con toques vintage y una fuerte influencia de la música americana. Sus letras, a menudo introspectivas, abordan temas como el amor, la pérdida, la esperanza y la búsqueda personal, conectando profundamente con su audiencia. Y por otro lado, tenemos a Afra Sarıoğlu, una de las actrices más prometedoras y populares de Turquía. Afra se ha ganado el corazón de muchos con su talento, belleza y carisma. Ha participado en varias series de televisión que han sido un éxito rotundo, y es una de las actrices más solicitadas del momento. Su carrera está en pleno auge y cada nuevo proyecto que emprende genera mucha expectativa. Afra no solo es conocida por su talento actoral, sino también por su elegancia, su estilo y su cercanía con sus fans. Siempre se muestra agradecida y humilde, lo que la convierte en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Su versatilidad le permite interpretar una amplia gama de personajes, desde roles cómicos hasta dramáticos, demostrando su capacidad de adaptación y su compromiso con cada proyecto. Su ascenso en la industria ha sido meteórico, y su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito. Entonces, ¿qué pasó para que estos dos talentos hayan saltado a la palestra? Bueno, todo comenzó con rumores. Rumores que empezaron a circular por las redes sociales y en los medios de comunicación turcos sobre una posible relación romántica entre Mert y Afra. Al principio, como suele pasar, eran solo especulaciones. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, piedras trae. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en recoger las primeras señales. Portales de noticias y revistas del corazón comenzaron a publicar artículos sobre la posible relación, analizando cada movimiento de los actores y sus interacciones en redes sociales. Los fans, por su parte, no se quedaron atrás, y en las plataformas digitales se desató un debate apasionado sobre la veracidad de los rumores. Grupos dedicados a las novelas turcas y a los actores compartían fotos, vídeos y análisis exhaustivos de cada publicación, tratando de descifrar si realmente había una relación sentimental en puerta. Las primeras señales de alerta llegaron a través de fotografías y vídeos que empezaron a circular en las redes sociales. En ellos se veía a Mert y Afra compartiendo tiempo juntos en diferentes lugares. Algunos medios reportaron que fueron vistos en un concierto, en un restaurante y hasta de vacaciones juntos. Esto, por supuesto, fue suficiente para encender la chispa de la curiosidad y el interés de los fans y de los medios.
Las fotos que se filtraron en diferentes cuentas de fans mostraban a Mert y Afra en situaciones aparentemente casuales, pero con una evidente complicidad y cercanía. En una de ellas se les veía cenando en un restaurante de moda, riendo y conversando animadamente. En otra se les captó disfrutando de un concierto cantando y bailando juntos. Los vídeos, por su parte, revelaron momentos más íntimos como paseos por la calle, miradas cómplices y gestos de cariño. Estas imágenes, que se hicieron virales en cuestión de horas, fueron la prueba irrefutable de que algo estaba pasando entre ellos. Pero, ¿qué hacía que esta posible relación fuera tan llamativa? Bueno, primero porque ambos son muy conocidos y queridos por el público. Segundo porque Afra hasta hace poco estaba en una relación con el también actor Mert Ramazan Demir. Esta ruptura, sumada a la aparente cercanía con el cantante Mert Demir, alimentó aún más los rumores de un nuevo romance. La coincidencia de los nombres generó un sinfín de chistes y memes en las redes sociales. Los fans bromeaban sobre la predilección de Afra por los Mert, y algunos incluso crearon teorías conspirativas sobre el tema. La prensa, por su parte, no dudó en titular sus notas con juegos de palabras ingeniosos, utilizando los nombres de los actores de manera creativa. La ruptura con Mert Ramazan Demir, que fue bastante mediática, también contribuyó a que la nueva relación de Afra fuera aún más comentada. Los fans que habían apoyado a la pareja anterior se dividieron en dos bandos, los que apoyaban la nueva relación y los que lamentaban la ruptura. En un principio, tanto Mert como Afra mantuvieron silencio. No hicieron declaraciones públicas ni confirmaron ni negaron los rumores. Esto, por supuesto, no hizo más que aumentar la intriga. Los fans y los medios se quedaron a la espera de alguna señal, de alguna pista que confirmara o desmintiera la posible relación. La estrategia del silencio, aunque efectiva para mantener la atención mediática, también generó especulaciones y debates. Algunos expertos en relaciones públicas consideraron que esta actitud era la correcta, ya que permitía a los actores proteger su privacidad y evitar presiones innecesarias. Otros, en cambio, opinaron que una declaración, aunque breve, habría sido suficiente para calmar los ánimos y evitar rumores infundados. La postura de los actores fue, en definitiva, un misterio que mantuvo a sus seguidores en vilo durante semanas. Sin embargo, recientemente las cosas han dado un giro inesperado. Las pruebas se han acumulado. Fotografías en redes sociales, comentarios en publicaciones de Instagram, y sobre todo, las declaraciones indirectas de algunos amigos cercanos, han empezado a sugerir que, efectivamente, entre Mert Demir y Afra Saragoglu hay algo más que una amistad. La paciencia de los fans, que durante mucho tiempo se habían conformado con rumores y especulaciones, fue finalmente recompensada. Las pistas, que al principio eran sutiles y discretas, se volvieron cada vez más evidentes, hasta que la verdad fue innegable. Los medios de comunicación, que habían estado al acecho, celebraron este giro inesperado y comenzaron a publicar artículos y reportajes con mayor intensidad. Una de las pistas más claras fue una publicación en Instagram. Mert Demir compartió una foto en la que se le veía con Afra, y aunque la foto no era explícita, la cercanía y la complicidad entre ambos eran evidentes. Además, el cantante acompañó la foto con un emoji de corazón, lo cual, en el lenguaje de las redes sociales, es un claro indicio de cariño y afecto. Ya la tienen en el saco. La foto, que generó miles de likes y comentarios en cuestión de minutos, fue la confirmación tácita de la relación. Los fans eufóricos comenzaron a compartir la imagen en todas las plataformas digitales, acompañándola de mensajes de felicitación y buenos deseos. Los medios de comunicación, por su parte, interpretaron esta publicación como una declaración de intenciones y comenzaron a especular sobre el futuro de la pareja. Por otro lado, algunos amigos de la pareja han hecho comentarios en entrevistas y en redes sociales que, aunque no son directamente una confirmación, sugieren que la relación es real. En estos comentarios se habla de una conexión especial entre Mert y Afra, de una química increíble y de una nueva etapa en la vida de ambos. Los amigos cercanos, que suelen ser los primeros en conocer los detalles de una relación, se convirtieron en una fuente de información valiosa para los fans y los medios. Sus declaraciones, aunque discretas, revelaron detalles importantes sobre la relación de los actores. Los mensajes de apoyo y felicitación, que fueron compartidos en las redes sociales, también contribuyeron a confirmar la veracidad de los rumores.
Todo esto combinado con las fotos, los vídeos y los rumores, ha llevado a la conclusión de que, muy probablemente, Mert Demir y Afra Saraalu están en una relación. Y aunque no han hecho ninguna declaración oficial, las evidencias son cada vez más fuertes. La combinación de todos estos elementos, que fueron analizados exhaustivamente por los fans y los medios, fue suficiente para convencer a la mayoría de que la relación era real. Las pruebas, que al principio eran escasas y poco claras, se fueron acumulando hasta formar un rompecabezas que revelaba la verdad. La falta de una declaración oficial, que en un principio había generado dudas y especulaciones, se convirtió en un detalle irrelevante ante la avalancha de pruebas que demostraban la relación. Ahora bien, ¿qué implica esta nueva relación para el mundo del espectáculo turco? Bueno, primero, genera mucho interés y expectativa. Los fans están ansiosos por ver cómo evoluciona esta historia, y los medios están atentos a cada paso que dan Mert y Afra. La noticia de la relación, que fue recibida con entusiasmo por los fans, generó una ola de interés en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los comentarios, las felicitaciones y los buenos deseos se multiplicaron, y los nombres de los actores se convirtieron en tendencia en Twitter y otras plataformas digitales. Los medios de comunicación, que suelen ser muy sensibles a las tendencias, comenzaron a publicar artículos y reportajes con mayor frecuencia, analizando cada detalle de la relación. Además, esta nueva relación podría tener un impacto en la carrera de ambos. Por un lado, la exposición mediática podría aumentar su popularidad y abrirles nuevas puertas profesionales. Por otro lado, la presión de los medios y del público podría afectar su privacidad y su vida personal. La exposición mediática, aunque puede ser beneficiosa para la carrera de los actores, también puede tener consecuencias negativas. La presión de los medios, la intromisión en su vida privada y la falta de privacidad son algunos de los desafíos que deben enfrentar las celebridades. Sin embargo, la popularidad que genera una relación mediática también puede abrir nuevas puertas profesionales. Las marcas que buscan rostros conocidos para promocionar sus productos suelen recurrir a las parejas del momento, lo que puede generar ingresos adicionales para los actores. Pero más allá de las implicaciones profesionales, lo más importante es la felicidad de Mert y Afra. Si están juntos y son felices, eso es lo que realmente importa. Los fans en general, lo que quieren es ver a sus ídolos felices y viviendo plenamente sus vidas. La felicidad de los actores, que es el principal interés de sus seguidores, es lo que realmente importa. Los fans, que suelen ser muy empáticos, se alegraron al enterarse de la relación, y expresaron su apoyo y cariño a través de las redes sociales. La felicidad de los actores, que se refleja en sus gestos y en sus sonrisas, es lo que realmente importa, independientemente de las implicaciones profesionales. Así que, en resumen, la situación actual es la siguiente: Mert Demir y Afra Saraalu, aparentemente, están en una relación sentimental. Los rumores se han confirmado con fotos, vídeos, comentarios y, en general, con una serie de pruebas que sugieren que entre ellos hay algo más que una amistad. La pareja aún no ha hecho ninguna declaración oficial, pero todo indica que están muy bien juntos. La incertidumbre que durante mucho tiempo mantuvo en vilo a los fans y a los medios, se disipó con la acumulación de pruebas y evidencias. Los rumores, que al principio eran escasos y poco claros, se confirmaron con fotos, vídeos y comentarios, demostrando la veracidad de la relación. La falta de una declaración oficial, que en un principio había generado dudas, se convirtió en un detalle irrelevante ante la avalancha de pruebas que demostraban la relación. Y aquí es donde la historia se pone más interesante. ¿Cómo reaccionará el público a esta nueva pareja? ¿Cómo afectará a sus carreras? ¿Habrá más sorpresas en el futuro? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta historia dará mucho que hablar en el mundo de las novelas turcas y del entretenimiento en general. Las reacciones del público, que siempre son impredecibles, serán determinantes para el futuro de la pareja y para sus carreras profesionales. Los medios de comunicación, que estarán atentos a cada paso que den los actores, continuarán informando sobre la evolución de la relación, y los fans, que estarán ansiosos por conocer los detalles, seguirán apoyando a sus ídolos. Las sorpresas, que siempre están presentes en el mundo del espectáculo, podrían ser muchas, y el futuro de la pareja es incierto, pero una cosa es segura: esta historia dará mucho que hablar en el mundo de las novelas turcas y del entretenimiento en general. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo.
Ha sido muy divertido compartir con ustedes esta noticia y analizar todos los detalles de esta nueva relación. La creación de este vídeo, que implicó la investigación, el análisis y la edición, fue un proceso gratificante, y compartirlo con ustedes, que son parte fundamental de este canal, es un placer. La interacción con ustedes, que son los que dan sentido a este canal, es lo que realmente importa. Y bueno, ya estamos llegando al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy. En primer lugar, hemos hablado de la bomba que ha explotado en el mundo de las novelas turcas, el posible romance entre Mert Demir y Afra Saraoğlu. Hemos revisado los rumores, las fotos, los vídeos y las declaraciones que sugieren que entre ellos hay algo más que una amistad. El resumen, que es una herramienta útil para repasar los puntos principales del vídeo, nos permite recapitular la información más importante. La revisión de los rumores, las fotos, los vídeos y las declaraciones nos permite tener una visión clara de la situación actual. Luego hemos analizado el contexto, la importancia de esta posible relación para el mundo del espectáculo turco y el impacto que podría tener en la carrera de ambos. El análisis del contexto, que es fundamental para entender la importancia de la relación, nos permite situarnos en el mundo del espectáculo turco. La importancia de la relación para el mundo del espectáculo turco y el impacto que podría tener en la carrera de ambos son aspectos clave para entender la situación. Finalmente hemos dejado claro que, a pesar de los rumores y las especulaciones, lo más importante es la felicidad de Mert y Afra. Y eso es lo que deseamos para ellos. La felicidad de Mert y Afra, que es el principal interés de los fans, es lo que realmente importa. Los deseos de felicidad para la pareja son la conclusión final del vídeo. Así que antes de que se vayan, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. El agradecimiento a los espectadores, que es un gesto fundamental para agradecer su tiempo y su atención. La esperanza de que el vídeo haya sido de su agrado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Mert Demir y Afra Saraoğlu son una buena pareja? ¿Les gusta la idea de que estén juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes. No se olviden de comentar. El interés por conocer sus opiniones, que es fundamental para crear una comunidad. El estímulo a dejar comentarios, que es una forma de fomentar la participación y el debate. Y ahora sí, para finalizar, no puedo dejar de pedirles algo muy importante. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si se divirtieron conmigo, no duden en darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de esta bomba turca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y chao chao. La despedida, que es el momento final del vídeo, incluye un agradecimiento, una invitación a darle me gusta, compartirlo, suscribirse y activar la campanita, y un saludo final. La promesa de un próximo vídeo, que es una forma de mantener la expectativa y el interés de los espectadores.